La mano humana se congeló a centímetros de su piel. El aire entre ellos crepitaba, zumbando como un cable de alta tensión. «Tócame y mueres», susurró ella con voz firme, pero sus dedos temblaban contra su peto. En fin, el polvo se arremolinaba en la ciudad en ruinas a sus espaldas, y su motor aún ronroneaba bajo sus piernas. Él no se inmutó. «Supongo», dijo, mirándola fijamente a los ojos. «Moriré de curiosidad». El motor tosió bajo él, exhalando humo azul hacia el atardecer magullado. Torres oxidadas se inclinaban sobre el horizonte como los huesos de una civilización muerta. El calor centelleaba sobre la arena, convirtiendo el aire en un espejismo viviente. Él no se movió. Ella tampoco. Sus manos seguían suspendidas sobre su peto, temblando como si luchara contra una orden invisible que pulsaba bajo su piel. El leve zumbido alrededor de sus dedos hacía vibrar el aire. La estática recorría su armadura. «Campo de radiación», murmuró para sí mismo. Sus ojos ámbar atravesaron la luz. «Peor. Los de mi especie no tocan a los humanos. Tu sangre rechaza la nuestra». Sonrió con sorna, la voz áspera por el polvo. «Supongo que siempre se me ha dado mal seguir las reglas». Sus labios se entreabrieron como para advertirle de nuevo. Pero las palabras se apagaron. La forma en que la miró, firme e inquebrantable, hizo que algo se quebrara en su autocontrol. Por primera vez en años, la gigante alienígena T sintió que su pulso se aceleraba contra la lógica. Retrocedió un poco, tragando saliva con dificultad. «Ni siquiera deberías estar aquí, humana. Se suponía que este mundo estaba deshabitado», terminó él por ella. Su tono era bajo, más de observación que de sorpresa. «Pero tengo la costumbre de encontrar problemas donde terminan los mapas». El viento arreció, tirando de su cabello plateado y dejando al descubierto las cicatrices que recorrían su clavícula. Intentó ocultarlas, pero su mirada se detuvo. No con lástima, ni curiosidad, tal vez sí con reconocimiento. «Luchaste aquí», dijo. Ella no respondió. En cambio, se deslizó de la moto con una gracia sobrehumana, sus botas hundiéndose en el polvo. «Sígueme si quieres sobrevivir a la noche», dijo él, ladeando la cabeza y esbozando una media sonrisa. ¿No era esa mi frase? Ella lo ignoró, escudriñando el horizonte. Las ruinas a su alrededor susurraban con el movimiento. Crujidos metálicos, ceniza que se movía, débiles pitidos electrónicos. Algo ahí fuera estaba vivo y hambriento. Cuando finalmente la siguió, notó el tenue brillo a su alrededor, una distorsión en el aire, como un campo de energía. Cada pocos pasos, saltaban chispas a sus pies. Se dio cuenta de que no era armadura. Era su cuerpo intentando no sobrecargarse simplemente por estar cerca de él. «¿Qué pasa si me tocas?», preguntó en voz baja. Ella no se giró. «Tú mueres, yo ardo». «Me parece justo», murmuró él. Ella le lanzó una mirada tan afilada como el acero. «Bromeas demasiado fácilmente para alguien perdido en un mundo mortal. El humor es más barato que el oxígeno». Llegaron al borde de un edificio derrumbado, una especie de puesto de avanzada en su día, a juzgar por los paneles solares destrozados y el emblema de la Tierra descolorido y chamuscado en una pared. Le hizo un gesto para que entrara. Silencio. Dentro, la luz se atenuó. El olor a circuitos quemados y arena llenaba el aire. Se movía con precisión, cada paso calculado. Él notó cómo evitaba las vigas metálicas, como su cuerpo vibraba cerca de los cables expuestos. «Sensibilidad electromagnética», murmuró de nuevo, con cierta admiración, mientras ella giraba ligeramente la cabeza. «Hablas como una científica». Antes era ingeniera, se encogió de hombros. Luego terminó la guerra. Nadie necesita ingenieros cuando todo está roto. Algo brilló en su mirada. La empatía se desvaneció rápidamente. La guerra lo arruina todo, incluso a los vencedores. Un silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por el suave palpitar de un poder ajeno en sus venas.
Entonces, desde fuera, un sonido agudo. Metal raspando la piedra. Ambos se quedaron paralizados. Su mano fue a la hoja en su muslo, la de él a la pistola enfundada a su lado. A través del umbral de ruido, se movieron siluetas oscuras. 3 de ellas se arrastraban, con las articulaciones deformadas como máquinas que intentaban imitar la vida. Sus ojos brillaban con un tenue rojo. «Carroñeros», susurró. Los viejos drones encontraron nuevos amos. Él alzó su arma. Amistosos, le dirigió una mirada. «Se alimentan de calor. Eres un horno». Antes de que pudiera responder, uno se abalanzó. Se movió más rápido que el sonido. Un relámpago azul brotó de su hoja, cercenando metal y extremidades. Los otros 2 chillaron con rabia estática. Disparó 2 veces. Una explosión de plasma tiñó la arena de naranja. El olor a circuitos quemados llenó el aire. Cuando todo terminó, ella se quedó de pie, respirando con dificultad, con un tenue humo emanando de su piel. Pequeños arcos eléctricos recorrían sus brazos. La carga inestable se acumulaba más rápido ahora. Bajó su arma. «Te estás sobrecalentando». «Ya te lo dije», dijo entre jadeos. «Los humanos interfieren con nuestro campo. Estoy perdiendo el control». Sus manos volvieron a temblar. El brillo bajo su piel se intensificó, sus venas palpitando al rojo vivo. Él se acercó. «No», advirtió, retrocediendo. «Déjame ayudarte. Vas a morir». Aún así, extendió la mano y presionó la suya enguantada contra la de ella. El mundo enmudeció. Una luz brilló entre sus palmas. No cegadora. Hermosa. Su respiración se calmó. La estática disminuyó. Él no la soltó. «¿Ves? ¿Aún no estás muerta?». Su voz salió en un susurro, mitad asombro, mitad incredulidad. «No debería ser posible». Sonrió, con la mirada suavizada. «Eso mismo decía mi ex». Afuera, el viento aullaba entre las ruinas, trayendo consigo el olor a metal y ozono. Ella bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, luego lo miró a él, sin saber si lo que más la asustaba era el peligro o cuánto deseaba no separarse. La tormenta se acercaba rápidamente, granos de arena rojiza azotando las ruinas como metralla. Él la siguió a través de los arcos rotos hasta que el mundo se redujo a viento y al brillo de su piel atravesando la bruma. Dentro del refugio, un hangar medio derrumbado, el aire estaba cargado de estática y silencio. Cerró la puerta metálica tras ellos, y el polvo se filtró por las rendijas. Su luz se atenuó mientras el escudo a su alrededor parpadeaba. «Estás perdiendo carga», dijo él. Ella cayó de rodillas, con las palmas de las manos presionadas contra el suelo agrietado. El brillo en sus venas luchaba por estabilizarse. «Te dije lo que pasa cuando nos quedamos cerca de los de tu especie demasiado tiempo». «Sí», murmuró, arrodillándose a su lado. «Tú te fríes. Yo muero». Vaya pareja optimista. Ella exhaló despacio, con control, como si intentara estabilizar una máquina que se negaba a obedecer. «¿Cómo te llamas? ¿Humana?» «Red. Red». Lo repitió como una extraña frecuencia, entonándolo con su acento. «Me hablas como si fuéramos iguales. ¿Acaso no lo somos? Nadie de mi especie habla así». Él se encogió de hombros. «Quizás se lo pierden». Ella lo miró. Demasiado intenso. Demasiado cerca. El silencio entre ellos cargaba con el peso de cosas que ninguno se atrevía a decir. Entonces, un leve temblor sacudió las paredes. Apuntó su linterna al otro extremo. El haz de luz se posó en un viejo espejo de inspección. Su reflejo le devolvió la mirada. Rostro cubierto de polvo, armadura agrietada, ojos que no habían descansado en días. A su lado, parecía casi irreal. Cada respiración estaba rodeada de un halo de luz tenue. «¿Por qué estabas ahí fuera?», preguntó. Ella vaciló. Porque era la última que seguía buscando. ¿Buscando qué?
para que veas que algún ser humano aún nos recuerda. Frunció el ceño. ¿Quieres decir que tu gente conocía a la nuestra? Su voz se suavizó, atormentada. Hace mucho tiempo, antes de que tus guerras consumieran las estrellas, construimos colonias juntos. Luego, tus flotas volvieron sus armas hacia nosotros. No fui yo, lo sé, pero tu sangre aún lleva su fuego. Por un momento, ninguno habló. El viento aullaba por las rendijas del hangar como viejos fantasmas. Él se sentó frente a ella, limpiando la arenilla de su pistola. Podrías haberme matado cuando nos conocimos. Casi lo hice. ¿Qué te detuvo? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Curiosidad. No fuiste tú quien desenfundó primero. Él soltó una risita. Supongo que estoy evolucionando. Un zumbido sordo recorrió el suelo del hangar. Reed se quedó paralizada. Ese sonido de generador. No. Sus pupilas se contrajeron. Movimiento. Apagó la luz. Afuera. Formas metálicas se desplazaban entre el resplandor de la tormenta. Delgadas máquinas con forma de insecto escaneaban al Rex. Rastreadores. Susurró ella. Cazan firmas de energía. Y todo tu cuerpo es una. Exacto. Reed miró por un agujero en la pared. Se están dispersando. Te quedan quizás 2 minutos. Antes. Se puso de pie de repente, inestable, pero feroz. Entonces corremos. Él la sujetó de la muñeca. Ni siquiera puedes estabilizar tu campo. Te iluminarás como un faro. No necesito sobrevivir. Tú sí. Él apretó su agarre. No es así como funciono. Su mirada se dirigió a su mano sobre su piel. El contacto les envió otra chispa a ambos. Aguda, eléctrica, viva. Ella hizo una mueca, pero no se apartó. Te matarás. Vale la pena tentar a la suerte. Arrancó un trozo de cable de la pared y lo enrolló alrededor de su antebrazo, conectando la corriente crepitante a tierra en una viga metálica. ¿Qué estás haciendo? Siseó ella. Construyéndote un pararrayos. Así no se hace. Créeme, he hecho cosas más estúpidas y he sobrevivido. El cable vibró mientras la energía se escapaba de ella. El zumbido se estabilizó. El brillo bajo su piel se desvaneció de un blanco cegador a un azul suave. Parpadeó, atónita. Funcionó. Él sonrió con suficiencia. Te lo dije. Ingeniero afuera. Las máquinas se acercaron. Sus escáneres pintando la arena con líneas rojas. Es hora de moverse, dijo. Se deslizaron por un pasadizo lateral hacia la estructura contigua, agachándose bajo vigas retorcidas y bicicletas medio enterradas. Ella tropezó una vez. Él la sujetó del codo. El contacto se prolongó un segundo de más. Su voz rompió el silencio. No deberías arriesgar esto por mí. Ya lo hice. ¿Por qué? Él la miró. Porque eres lo único en este planeta que sigue vivo, como si eso significara algo. Ella apartó la mirada, con el pulso palpitando bajo su piel translúcida. Cuando llegaron al pasillo interior, él selló la puerta con una tira de aleación fundida. El sonido exterior se apagó hasta convertirse en solo la tormenta. Dentro, el silencio se sentía más pesado. Ella se apoyó contra una columna, respirando con dificultad. Los de tu especie siempre quieren salvar algo. Él sonrió levemente. Quizás porque seguimos perdiéndolo todo. Un relámpago iluminó el techo agrietado, iluminando el polvo a su alrededor. Por un instante, vio su expresión. Cansada, desafiante, temerosa de creer. Luego, oscuridad de nuevo. Se sentó a su lado. ¿Y ahora qué? Nosotros esperemos al amanecer. Los drones pierden la señal con la salida del sol. ¡Qué suerte! Los minutos se alargaron. La tormenta amainó. En un susurro, desabrochó un dispositivo de su cinturón. Pequeño, cristalino, con un brillo tenue. ¿Qué es eso? Un núcleo de memoria. Lo giró en la palma de su mano, su luz reflejándose en sus ojos.
Contiene lo que queda de mi colonia. Sus voces, rostros, sueños. Se suponía que debía entregarlo en la cresta norte, en la torre de señales. Entonces tu accidente interfirió. Él exhaló. Así que salvarme condenó tu misión. Ella levantó la cabeza bruscamente. No dije eso. Lo pensaste. Quizás. Su mirada se suavizó. Pero quizás también me salvó a mí. Él la estudió, intentando descifrar la emoción que parpadeaba bajo la máscara estoica. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sobrevivido? Su risa fue suave, quebradiza. Cada amanecer. Algo en esa honestidad lo golpeó con más fuerza que la tormenta. Extendió la mano antes de poder detenerse, apartando un mechón de cabello plateado de su rostro. La corriente chispeó, suave esta vez, casi cálida. Ella no se inmutó. No deberías, susurró. Sí, dijo él en voz baja. Pero no te retiraste. Sus labios se entreabrieron para responder, pero un estruendo lejano sacudió el suelo. Ambos se volvieron hacia el ruido. En la lejanía, una columna de fuego floreció. Un ataque orbital, distante, pero acercándose. Su rostro palideció. Han encontrado la torre. La memoria de mi gente. Todo arderá. Reed se puso de pie, revisando su arma. El cansancio había desaparecido de su voz. Entonces llegaremos primero, dijo ella, alzando la vista, con la incredulidad transformándose en algo parecido a la esperanza. Harías eso por unos desconocidos. Por ti, dijo él simplemente. Y por lo que fueran. Afuera, la tormenta estalló de nuevo, los relámpagos surcando el horizonte. Ella se irguió a su lado, imponente, luminosa, feroz. Y por primera vez, su temblor cesó. Juntos, caminaron contra el viento, dos siluetas recortadas contra un cielo agonizante, el motor de la moto rugiendo de nuevo tras ellos. El mundo a su alrededor se desmoronaba, pero la distancia entre ellos finalmente se acortaba. La moto rugía a través del páramo como un cometa moribundo. La arena les azotaba el rostro. Los relámpagos surcaban el cielo, tiñendo el mundo de destellos violetas. Ella conducía, con sus enormes manos aferradas al manillar, el cabello ondeando como alambre fundido. Él se aferraba a ella, rodeándola con un brazo por la cintura y con el otro sosteniendo el rifle apoyado en su hombro. La tormenta no era solo viento, estaba cargada de energía. Cada rayo que impactaba contra el suelo dejaba marcas brillantes en la arena. ¿A qué distancia está la torre?, gritó él por encima del rugido. 30 millas, si es que la carretera aún existe. Y si no, volvió la mirada, con ojos feroces. Entonces la construimos. Detrás de ellos, las luces rojas se multiplicaban entre la bruma. Los rastreadores habían regresado, más pequeños ahora, más rápidos. Camp, murmuró él. Los veo. Su tono era tranquilo, casi frío. Pero él podía sentir el temblor que la recorría. Su poder volvía a aflorar. La moto chocó contra una cresta y se elevó. Por un instante, se sintieron ingrávidos, dos sombras suspendidas entre los relámpagos. Luego se estrellaron con fuerza. Chispas brotaron del motor. Casi pierde el control. Lo está sobrecargando. Se está alimentando de mí, dijo entre dientes. Mi energía se filtra a la máquina. Entonces, afloja. Si aflojo, nos alcanzan. Vio los drones coronando la cresta. 7, tal vez 8, disparando ráfagas de plasma rojo hacia la tormenta. Mantén el equilibrio, dijo, apuntando por encima de su hombro. Disparó 1, 2 veces. La explosión iluminó la arena, destrozando 2 drones en el aire. Ella giró a la derecha, atravesando las dunas. La estática le recorría los brazos. El aire olía a lluvia y metal quemado. Tu carga. Está subiendo de nuevo. No puedo detenerla. Podía oír el dolor bajo su voz. No miedo. El control se le escapaba.
Sus venas brillaron con más intensidad hasta que toda la moto latía bajo ellas como un corazón viviente. Enfundó el rifle y le puso la mano en el hombro. Concéntrate en mi voz. Solo respira. Su pulso se entrecortó. ¿Por qué siempre te entrometes? Porque no paras de intentar explotar, y eso arruina las primeras citas, dijo ella con una risa aguda. Mitad incredulidad, mitad alivio. La tensión se disipó lo suficiente para que su corriente se estabilizara. Atravesaron la pared de la tormenta. Ante ellos se extendía un valle de cristales rotos y torres oxidadas. A lo lejos, una aguja plateada se alzaba entre el humo. La torre de señales. Sigue en pie, susurró él. Por ahora, un rayo cayó cerca, y la onda expansiva lanzó el dron más cercano contra la arena. Frenó en seco, derrapando tras el casco destrozado de una lanzadera. El motor siseó y se apagó. Caminamos desde aquí, dijo él, saltando y revisando la munición. Solo quedaba una carga. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la energía contenida? El tiempo suficiente para llegar, dijo, aunque el temblor de sus manos la delató. Se movieron entre los escombros, agachados. La base de la torre se alzaba imponente, un nido de costillas metálicas y cristal negro. Cada pocos pasos, tocaba el suelo, enviando tenues ondas de energía, como un sonar. Ustedes usan sonido, nosotros usamos corriente, explicó. Eficiente, doloroso. Un siseo interrumpió sus palabras. Desde arriba, una figura descendió, un dron más grande que los demás. Con garras extendidas, Reed empujó. La apartó al impactar contra el suelo. Las patas metálicas se clavaron donde ella había estado. Él rodó y disparó la última carga. El rayo de plasma atravesó su núcleo. La explosión los lanzó a ambos hacia atrás. Cayó con fuerza sobre la arena, con los oídos zumbando. Cuando levantó la vista, ella estaba de rodillas, protegiéndolo de los escombros. El brillo bajo su piel palpitaba con fuerza, apenas contenido. Te estás agotando, dijo él, y ella apretó la mandíbula. Sigue moviéndote. Cojearon hacia la entrada de la torre. Unas puertas enormes, medio enterradas entre los escombros. Él tiró de una palanca. No se movió. Ella dio un paso adelante, presionando ambas palmas contra el acero. Espera. La luz emanó de su cuerpo hacia la puerta. Saltaron chispas. El suelo tembló. Entonces, con un crujido ensordecedor, la puerta cedió. Dentro, el aire era más frío. Maquinaria antigua zumbaba bajo capas de polvo. Ella se tambaleó, apoyándose en una barandilla. Acabas de gastar la mitad de tu energía en eso, dijo él. Se abrió. ¿No? Se movió para ayudarla a sostenerse. Esta vez, ella no lo detuvo. Su mano encontró su brazo, cálido, vivo, tembloroso. Sigue salvándome, susurró ella. Él sonrió levemente. Tú empezaste. Por un instante, se quedaron allí parados. El eco de la tormenta se desvanecía, las luces de la torre parpadeaban, despiertas como si reconocieran su presencia. Entonces el zumbido se hizo más fuerte. En algún lugar muy abajo, los engranajes comenzaron a... Muévete. Miró a su alrededor, asombrada. Está respondiendo a mi frecuencia, entonces termínalo. Carga la memoria. Sacó el núcleo cristalino de su cinturón y lo deslizó en una ranura de la consola. Luces inundaron la torre, un pulso ascendiendo rápidamente hasta desvanecerse entre las nubes. Un leve sonido de campanilla resonó, suave, casi humano. ¿Qué significa eso?, preguntó él. Ella exhaló temblorosamente. Significa que los recuerdan. Están a salvo en la red otra vez. El alivio se reflejaba en sus palabras. Pero, bajo esa sensación, él oyó algo más. Un leve tono de alarma. Se giró. En la pared, unos antiguos monitores cobraron vida. Símbolos rojos se desplazaban por la pantalla.
¿Qué dice? Ella leyó rápidamente, bajando la voz. Sobretensión detectada. Brecha en el núcleo. ¿Me estás tomando el pelo? No. El reactor de la torre llevaba siglos inactivo. Mi activación lo despertó. ¿Traducción? Va a explotar. Las luces del techo brillaron con una luz blanca intensa. Un profundo retumbo se formó bajo sus pies. Él la agarró de la muñeca. Nos vamos. Ella se soltó. No hay tiempo. Entonces haz tiempo. Si absorbo la sobrecarga, puedo contenerla. Eso te matará. Sus ojos se encontraron con la calma de él. Iba a morir de todas formas. Él negó con la cabeza, con la voz quebrada. No, así no. No después de todo. Dijiste que querías salvar algo que aún viviera. Déjame ser eso. Solo una vez. Ella se dirigió hacia la cámara del reactor. La energía se concentró a su alrededor, tan brillante que la cegaba. Él la siguió, agarrándola del brazo. Si te vas, me voy. Ella lo miró fijamente, el brillo reflejado en sus ojos. ¿Por qué? Porque morir con curiosidad aún suena mejor que vivir sin ti. Las palabras la golpearon como una corriente. Se le cortó la respiración. Por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, rota, real. Entonces lo besó. Una luz floreció, suave, eléctrica, infinita. Cuando se separó, su voz era apenas un susurro. ¡Corre! Él no lo hizo. La explosión llegó sin sonido, solo luz. El blanco lo engulló todo. La torre, la tormenta, el mundo. Luego, silencio. El cuerpo de Reed cayó al suelo a kilómetros de donde se alzaba la torre. La onda expansiva lo había lanzado como papel a través de un huracán. Despertó con un zumbido estático en los oídos. La visión se fragmentó entre la oscuridad y el fuego que se desvanecía. Por un momento, pensó que estaba ciego. Entonces la luz cambió, azul, tenue, pulsante. Se incorporó arrastrando los pies. La visera de su casco estaba agrietada. Cada respiración le raspaba como el cristal. La torre había desaparecido. En su lugar se alzaba una columna de polvo brillante, que se elevaba en espiral hacia las nubes como una aurora moribunda. Área. Su nombre se le escapó antes de que se diera cuenta. El sonido se desvaneció con el viento. Tropezó hacia el cráter, sus botas hundiéndose en la arena abrasada. Cada paso dejaba huellas brillantes que se desvanecían rápidamente. El aire vibraba con electricidad, el residuo de su poder. Le temblaban las manos. No sabía si era dolor, pena o la última chispa de su energía que aún lo consumía. En el borde del cráter, el suelo aún humeaba. Fragmentos de metal brillaban al rojo vivo, curvados hacia adentro como pétalos alrededor de una flor marchita. En el centro, algo se movió. Se quedó paralizado. Un leve zumbido, como un latido demasiado lento para ser humano. Se deslizó por la pendiente, casi gateando. El humo se abrió allí, medio enterrado en cenizas. Su armadura, resquebrajada, con los bordes aún brillantes. Ningún cuerpo, solo la carcasa. Sintió un nudo en la garganta. No, no, vamos. Arrancó los fragmentos, con las manos ardiendo. El suelo palpitó levemente, como luz atrapada bajo un cristal. No era solo su energía. Estaba viva. Aria, susurró con voz ronca. La luz parpadeó un par de veces y luego se estabilizó. Un brillo holográfico tomó forma sobre el suelo del cráter. No era sólida, no era ella del todo, pero lo suficientemente parecida como para que se le cortara la respiración. Su rostro se formó primero. Tenues líneas de luz delineaban sus ojos, su boca, su voz rompiendo la estática. No huiste. Reed Lau. Un gemido ahogado, casi un sollozo. Ya me conoces. Su imagen parpadeó, fragmentos de luz atravesando el humo. No deberías estar viva. Supongo que no sé escuchar.
Sigues haciendo bromas. Una leve sonrisa curvó sus labios. Bien. Eso significa que sigues siendo humana. Se acercó, extendiendo la mano, sus dedos atravesando la proyección. ¿Qué pasó? La torre necesitaba un ancla. Me convertí en ella. Dijiste que morirías. Lo hice. ¿Y no? Su voz se volvió más suave, casi tierna. El núcleo de la memoria se fusionó conmigo. Soy parte de él. Parte de ellos. Tragó saliva con dificultad, las palabras apenas formándose. Salvaste a tu gente. Su imagen inclinó ligeramente la cabeza. No, los salvamos. El viento aulló entre las ruinas, llevando chispas que danzaban a su alrededor como luciérnagas. Miró hacia el horizonte lejano donde Dawn luchaba por abrirse paso entre las cenizas. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo ella, vives. La red contiene todo lo que importaba. Necesita a alguien que guíe lo que queda. No puedo hacerlo sin ti. Sí puedes. Negó con la cabeza, con la mandíbula tensa. No lo entiendes. No quiero. Su figura parpadeó de nuevo, desvaneciéndose ligeramente. Reed, cuando te conocí, no creía que los humanos fueran capaces de misericordia. Me has demostrado lo contrario. Eso significa que el último recuerdo de mi pueblo es la esperanza. Se arrodilló entre las cenizas. La esperanza no te abriga por la noche. Sus ojos se suavizaron. No, pero te mantiene en movimiento. La estática volvió a atravesar su voz. Fragmentos de código que se mezclaban con la luz. La tormenta amainará pronto. Los drones se desactivarán. Hay una nave en el Valle Norte. Tómala. Negó con la cabeza violentamente. No te voy a dejar aquí. Ya lo hiciste. Esto es solo un eco. Apoyó la frente contra el suelo brillante, con los ojos cerrados con fuerza. La luz bajo sus manos pulsó una vez, como un latido que respondía al suyo. Cuando levantó la cabeza de nuevo, su imagen se desvanecía. Arya, ¿recuerdas lo que dijiste?, susurró, con una curiosidad moribunda. Su tenue risa resonó entre la estática. ¿Vivir sin mí? No lo hagas. Entonces la luz se hizo añicos, fragmentándose en 1000 pedazos que ascendieron como nieve azul. Permaneció allí sentado hasta que la última chispa se desvaneció con el amanecer. El sol finalmente se abrió paso entre la tormenta. Una luz dorada inundó el páramo, acariciando las ruinas con su calidez por primera vez en años. Miró sus manos, que aún brillaban tenuemente con el recuerdo de su tacto. La radiación que debería haberlo matado ahora zumbaba en su interior, inofensiva, familiar. Buscó su consola de muñeca. Parpadeó, la señal más fuerte que antes. Una frecuencia tenue, suave, rítmica, se escuchaba entre la estática. Su voz, distante, repetía una sola frase en bucle: creamos un mundo a partir de 2. Sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. El viento lo rozó como un susurro. Miró hacia el horizonte, donde el Valle Norte centelleaba tenuemente bajo el sol. Odiaría que me rindiera, murmuró, incorporándose. Recogió su espada agrietada de la arena, se la echó a la espalda y comenzó a caminar hacia la luz. A cada paso, el aire centelleaba con un tenue tono azul, como si el mundo mismo recordara su nombre. El desierto estaba en silencio por primera vez. Ni tormenta, ni fuego, solo el viento que traía el olor a ozono y renacimiento. Reed caminó durante horas, su sombra alargada tras él, interrumpida solo por el brillo del calor que danzaba sobre la llanura. Cada paso dejaba tenues ondulaciones azules en el polvo. Su luz aún lo seguía como un fantasma que se negaba a desvanecerse. El valle apareció al atardecer, las costillas metálicas de una antigua nave sobresaliendo del suelo, medio enterradas en cristales. No era humana. Tampoco era suya. Algo más antiguo. Trepó por una brecha en el casco. El interior brilló tenuemente. Los sistemas volvieron a la vida como si presintieran su presencia. El aire zumbó por un segundo. Casi sonaba como un latido.
Entonces su voz se abrió paso entre la estática. Suave, entrecortada, familiar. Reed se quedó paralizado. Arya. El sonido no provenía de ninguna dirección. Estaba en todas partes. Resonaba en las paredes, en la arena, dentro de su pecho. Lo siguió por un pasillo, la luz reflejándose en espejos rotos que reflejaban versiones de sí mismo que no reconocía. Una cansada, otra esperanzada, otra temerosa. Al final del pasillo se alzaba una cámara bañada en una luz tenue. Flotando en el centro había una consola cristalina, con la misma firma energética que el núcleo de la torre. Se acercó. Arya, si eres tú. La consola palpitó. Un holograma centelleó sobre ella, formándose lentamente como escarcha cristalizándose sobre el vidrio. Primero su silueta, luego sus ojos, luego la suave curva de su sonrisa. Parecía tranquila. Menos luz, más forma. Hola, humana. Él rió, se atragantó, incrédulo. Te ves mejor que muerta. No estoy viva, dijo ella suavemente. Pero no me he ido. Rodeó su proyección, temiendo parpadear por si desaparecía. ¿Cómo? La red contenía fragmentos míos. Datos, memoria, código. Cuando activaste tu baliza, los atrajo hasta aquí. Esta nave tiene tecnología precolapso. Respondió. ¿Cómo respondió? Su imagen se iluminó. Me construyó una voz. Por un momento, él simplemente la miró fijamente. Siempre tuviste buen sentido de la oportunidad. Aprendí de ti. Extendió la mano instintivamente. Su mano atravesó la luz. Pero donde sus dedos se movían, la proyección ondulaba como si ella casi pudiera sentirlo. Regresaste, susurró. Te prometí esperanza. Encontró la manera. La habitación zumbaba suavemente a su alrededor. Sistemas antiguos despertaron paneles iluminados, una leve brisa se agitaba. Ella miró hacia el resplandor. Esta nave aún tiene celdas de energía intactas, suficientes para reparar la red celeste y traerte de vuelta por completo. Su sonrisa vaciló. No, suficientes para mantener la señal viva, para reconstruir lo que perdimos, pero no para darme forma. Apretó la mandíbula. Entonces encontraré más. Lo arreglaré. Reed. Su voz se suavizó, casi quebrándose. No puedes arreglar la muerte. El silencio llenó el espacio entre ellos. Una densa tensión eléctrica. Bajó la mirada, con las manos temblando. Entonces al menos quédate. Sigue hablando. Dime algo humano antes de que el mundo olvide cómo. Inclinó la cabeza, estudiándolo. De acuerdo. Su tono cambió. Más ligero. Cuando te vi por primera vez, pensé que los humanos eran imprudentes, ruidosos, exasperantes, precisos, pero también valientes. Curioso, sonrió levemente. ¿Recuerdas mi defecto favorito? Sí. Sus ojos brillaron con más intensidad. Tus signos vitales son inestables. La radiación en tu interior. Es mi corriente adaptándose a tus células. Te estás convirtiendo en algo intermedio. ¿Intermedio de qué? Entre lo que fuimos y lo que viene después. Rió en voz baja. Así que me contagiaste de esperanza. Esa es una forma de describirlo. La luz a su alrededor se atenuó de nuevo. Reed, escucha. El núcleo no durará. Solo puedo quedarme hasta el amanecer. Después, la nave se apagará y volveré a formar parte del sistema. Negó con la cabeza. Acabo de traerte de vuelta. No de vuelta. Corrigió ella suavemente. Solo estás aquí. Se acercó hasta que su imagen se superpuso a su pecho. Entonces quédate aquí. Su expresión se suavizó. Si me quedo, la red de memoria muere. El legado de mi pueblo muere. Salvarías un eco y perderías miles de voces. Tragó saliva con dificultad. Siempre jugaste sucio, sonrió. Esa misma silenciosa rebeldía que había lucido en la bicicleta, en la tormenta, en cada latido desde entonces.
Reed, dijo. Toca la consola. Él vaciló, luego colocó la mano sobre el cristal brillante. Una luz cálida se extendió por sus dedos, ascendiendo por su brazo, penetrándose en los circuitos de sus venas. Ella colocó su mano sobre la de él. No era sólida, pero se sentía real. Una corriente fluyó entre ellos, suave e infinita. Su voz era casi un susurro. Me llevarás, ¿verdad? Él asintió, con un nudo en la garganta. A todas partes. Bien. La cámara se iluminó. Luces doradas y azules los rodearon a ambos. Ella se inclinó hacia él, su rostro a centímetros del suyo, su voz temblando como el viento entre los cristales. Entonces creamos un mundo a partir de dos. El resplandor se intensificó y ella desapareció. Despertó fuera de la nave, el amanecer extendiéndose rosado por el cielo. El agujero tras él permanecía en silencio, medio enterrado de nuevo. Pero la consola de su muñeca palpitaba débilmente con una luz azul. Su frecuencia, constante como un latido. Sonrió, exhausto, vivo. El desierto ya no parecía muerto. Manchas verdes centelleaban sobre la arena. Pequeños brotes surgían donde su energía había tocado. Se agachó, rozando un brote entre sus dedos. Brillaba suavemente. «Sigue aquí», susurró. Se puso de pie, cargando su mochila al hombro. El horizonte centelleaba. Ya no estaba vacío, sino que era infinito. En algún lugar más allá, lo sabía. Su señal esperaba. Comenzó a caminar hacia el sol naciente, su voz débil entre la estática de su calma. La curiosidad te mantuvo con vida, humano. Ahora deja que crezca. Rió entre dientes. Sí, señora. El viento llevó el eco lejos, a través de la arena. Detrás de él, el núcleo de la antigua nave parpadeó por última vez, un pulso azul y dorado que se elevó hacia el cielo matutino, como un latido demasiado obstinado para detenerse. Y por primera vez en un siglo, el planeta comenzó a respirar de nuevo. Pensó que su historia terminaba en la luz. Pero tal vez solo estaba comenzando. Si sentiste esa chispa entre ellos, no dejes que se apague. Suscríbete, deja un comentario y cuéntame. ¿Morirías por un roce capaz de cambiar el mundo? Más historias de humanos que desafían lo imposible. Más amor escrito en Starlight. Cada semana, solo en el mundo de la ciencia ficción.